Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos. Estamos con el profesor Amílcar Salas Oroño, especialista, que bueno, va a realizar una exposición. La temática es institucionalidad democrática y capacidades estatales en el Brasil post-impeachment a Dilma Rousseff. Y bueno, les comento un poquitito que esta videoconferencia está destinada no solamente a los alumnos de nuestro diploma, sino también a los alumnos del diploma de gestión y control de políticas públicas, de organizaciones de la sociedad civil y también de la maestría políticas públicas y desarrollo. Así que bueno, esperemos que todos y todas puedan aprovechar esta instancia, este espacio, y después hacia el final de la conferencia del profesor vamos a abrir un espacio también de preguntas, así que bueno, les recomiendo que sigan muy atentamente la exposición y que bueno, después vayan pensando en las preguntas que nos quieren hacer llegar vía chat. Bueno, les cuento brevemente cuál es el currículum del profesor. El profesor es licenciado en Ciencia Política por la UBA, magíster en Ciencia Política por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, doctor en Ciencias Sociales también por la UBA, es profesor adjunto interino en la carrera de Ciencia Política de la UBA y profesor de grado y posgrado en otras universidades nacionales. Ha realizado sus investigaciones de postdoctorado en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y en el 2012 publicó Ideología y Democracia, Intelectuales, Partidos Políticos y Representación Partidaria en Argentina y Brasil, desde 1980 al 2003. Bueno, les cuento muy sintéticamente que algunos de los puntos que va a tocar el profesor en su exposición son la transición de Lula a Dilma, principales rupturas y continuidades en materia de política doméstica y exterior, con especial énfasis en el plano regional. También claves para comprender el proceso que derivó en el impeachment a Dilma Rousseff, el sistema de alianzas partidarias y el rol del Parlamento brasileño en la destitución, la figura de Michel Temer y las reformas de corte neoliberal, y la situación política y económica actual del gigante sudamericano y el panorama de cara a las próximas elecciones y cuáles serían las implicancias para la región. Estas van a ser algunas de las temáticas generales que va a abordar el profesor, así que bueno, ahora los dejo con el profesor Amílcar Salas Oroño, que le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo la oportunidad entonces de escucharlo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Alejandra. En vos también saludo al área de Estado y Políticas Públicas, a García Delgado, y para mí muy agradecido por estar aquí compartiendo con ustedes algunas reflexiones acerca de lo que viene ocurriendo en Brasil en los últimos tiempos, en los últimos años, cuestiones que hacen a distintos aspectos de la reflexión, tanto en lo que tiene que ver con las cuestiones democráticas, como en lo que tiene que ver con las cuestiones económicas, culturales. Voy a hacer una breve exposición y por supuesto después quedaré a disposición de ustedes para cualquier pregunta o intercambio y diálogo al respecto de diversos temas que son los que voy a tratar de tocar, focalizándome, por supuesto, en aquellas cuestiones que hacen a los efectos de un evento muy polémico y contradictorio para cualquier régimen democrático como fue el juicio político a Dilma Rousseff. Voy a colocar ese aspecto en el centro de la exposición, pero sin embargo voy a volver un poco para atrás, quiero decir, voy a comenzar algunos puntos previos a aquel proceso de juicio político para poder comprenderlo de alguna forma y también para entender la gravedad de lo ocurrido allí. Antes que nada quisiera
resaltar el hecho de que la llegada de Lula al gobierno en Brasil, la llegada de Lula a la presidencia, fue un hecho político de envergadura para la historia brasileña. No solo porque por primera vez llegó un presidente que viene de un origen social diferente al de las distintas élites políticas, ¿no? Élites políticas de San Pablo, élites políticas de Río, de Minas Gerais, de clases sociales acomodadas, o la historia brasileña también tiene esos capítulos de los círculos militares. En el caso de Lula, Lula rompe con varios aspectos históricos, pero sobre todo con ese. Es el primer presidente de los sectores populares que luego de una carrera sindical exitosa, en alguna medida se convierte en el principal referente sindical durante los años 80, finales de los años 70, 80, y se convierte en el primer presidente obrero, por ponerlo así, y cuando eso sucede, la significancia de esa llegada de Lula a la presidencia de alguna forma desarma una serie de clasificaciones a las que también la propia reflexión brasileña había llegado, que se podía resumir, por ejemplo, bajo el título de que Brasil era un país que solo podía ser gobernado por sus élites. La llegada de Lula rompe con esta formulación que incluso, como decía, la sociología había trabajado, y abre todo un camino para unas políticas públicas, y esto es un poco un aspecto que merece ser distinguido, para unas políticas públicas de corte bien diferente, ¿no? En lo que el propio Lula en su momento, ya haciendo un balance sobre su gestión, sobre las gestiones del Partido de los Trabajadores, llegó con cierta claridad a definir hacer ingresar en los presupuestos públicos, sean del orden federal o del orden estadual, a los sectores populares. Entonces, no solo fue un presidente obrero, sino que además realiza Lula y el gobierno de Lula un cambio en lo que es la dinámica de la confección de los presupuestos en su relación entre Estado y sociedad, como bien aquí en este diploma o en los cursos aquí se puntualiza. La llegada de Lula, entonces, genera un impacto simbólico, pero además es un impacto negativo, en tanto genera condiciones para nuevas alianzas respecto de quiénes son los que gobiernan. Recordemos que Lula se presenta como candidato por tercera vez, por cuarta vez. Se había presentado en 1989, 1994, 1998, y por cuarta vez se presenta como candidato en el 2002, junto con su vicepresidente fue José Alencar, el principal industrial del ámbito textil, quizás más importante de una industria muy gravitante para el PBI brasilero. Ese fue su compañero de fórmula, con lo que también daba una pista Lula de que su gobierno haría esta posibilidad y abriría una posibilidad de alianzas políticas con sectores que no eran exclusivamente los de su origen. El símbolo de Lula, el símbolo de esta alianza, dejó instalado, y esto se va a plasmar en el tipo de gabinete y en el tipo de política económica que lleva adelante el primer gobierno de Lula, deja instalado una forma
de negociación con los distintos intereses de la sociedad a propósito de aspectos puntuales, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones que hacían a una inmediata reforma de las jubilaciones para el sector público o el manejo de ciertos aspectos macroeconómicos, ¿no? del tipo de cambio o diversos aspectos. El primer gobierno de Lula, el inicio de la llegada del Partido de los Trabajadores al gobierno, muestra con claridad el carácter conciliador de clase, el carácter de síntesis de diversas perspectivas, sin inclinarse por ninguna opción para nada radical, en lo que siempre fue puesto en los medios como un fantasma. ¿Para dónde iría Lula? Los primeros años muestran que Lula iba para un manejo muy prudente de las cuentas nacionales y de los manejos macroeconómicos, incluso al respecto de las proposiciones para políticas públicas, algunas cuestiones simbólicas relevantes, pero sino más bien el carácter moderado de sus proposiciones y agregativo respecto de generar, por ejemplo, emblemáticamente su programa Fome Cero, Hambre Cero, traccionó una serie de voluntades que venían también del mundo empresarial o del mundo de las clases altas brasileras, que bajo ese nuevo momento político que vivió Brasil en el 2002 con la llegada de Lula, se dispusieron a colaborar, ¿no? En lo que era un gobierno, vamos a decir, de cierto pacto social, unidad nacional, o desde un punto de vista del análisis político más de conciliación de clases. La llegada entonces de Lula no provoca en sí una distorsión en el mundo político, salvo por un incidente que quizás va a cambiar un poco las circunstancias de la sustentabilidad parlamentaria del Partido de los Trabajadores. Quiero recordar en Brasil, siendo una república bicameral y teniendo 513 diputados, el Partido de los Trabajadores, cuando llega Lula al gobierno, 2002-2003, tenía aproximadamente 90-91 diputados. Es decir, ni siquiera un quinto de la Cámara de Diputados respondía a las voluntades del Poder Ejecutivo. Esto, más allá de la buena simpatía y este momento fundacional de un, entre comillas, orden político nuevo, se le vino rápidamente en contra esta circunstancia adversa en el Parlamento, en lo que fue un momento inicial de reposicionamiento de las coaliciones antipartidos trabajadores, que fue el escándalo del mensalao, o, en otras palabras, el escándalo de los sobresueldos y las formas de financiación de la política allá por el 2005-2006. Ese escándalo empujó, de alguna manera, al Partido de los Trabajadores y a Lula, en términos políticos, hacia un actor fundamental de la sustentabilidad parlamentaria, que es el Partido del Movimiento Democrático Brasileño. El principal partido de centro, que había jugado un papel histórico, no solo en la redemocratización de los años 80, sino además como sustentabilidad política del gobierno de Fernando Henrique Cardoso y como sustentabilidad política también de la transición que supuso la salida, también por juicio político, de Fernando Collor de Mello a partir de 1992. El PMDB siempre fue
el fiel de la balanza y el principal partido parlamentario brasilero, y Lula se vio obligado, no solo Lula, sino el gobierno de Lula, se vio obligado a transaccionar con este partido para no caer precisamente en un pedido de juicio político que tuvo en el 2005-2006, y a partir de allí empieza otro capítulo de la sustentabilidad parlamentaria del Partido de los Trabajadores y de los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Menciono este aspecto porque va a ser uno de los nudos fundamentales de desenlace final con el juicio político a Dilma Rousseff, en tanto Michel Temer va a ser el presidente del PMDB y Eduardo Cunha, quien lleva adelante en la Cámara de Diputados, pertenece al PMDB, ahora en este momento está en prisión, pero el PMDB se convirtió en el principal partido de la destitución de Dilma Rousseff. Es decir, aquel aliado que Lula construye y que va a seguir siendo aliado en su segundo mandato en el 2006, en el primer mandato de Dilma en el 2010, y también va a estar presente en la reelección de Dilma en el 2014. Michel Temer va a ser el candidato a vicepresidente en las dos oportunidades. Ese aliado va a ser precisamente el que dará el puntapié político para la destitución de Dilma Rousseff. Será fundamental el PMDB en la destitución de Dilma Rousseff y el desestructuramiento sistémico, que diré algo al respecto, de la democracia brasileña de los últimos tiempos. La significación de la llegada de Lula tuvo no solo ese impacto simbólico, además, hay que decirlo, la llegada de Lula supuso, una vez en el ejercicio del gobierno, entre los años 2005 y 2010, supuso un crecimiento por año en tasas muy importantes, más del 5% promedio, lo cual reconfiguró el panorama del crecimiento brasilero, que venía a una tasa mucho menor. Nunca dejó, es cierto, de crecer la economía brasilera, pero en esos años, impulsado por un ambiente internacional favorable, sobre todo hasta el 2008, Brasil crece y se convierte, lentamente, pero se convierte en la séptima economía del mundo, proyectando no solo la posibilidad de este crecimiento económico en base a las exportaciones, primer productor y exportador mundial de carnes, de soja, de diversos elementos, materias primas, y además, a partir del 2006 y 2007, con los descubrimientos de los campos de petróleo, del presal, Brasil se convierte en un factor decisivo para lo que es la geopolítica del petróleo a nivel mundial. Es decir, hacia el final de los gobiernos de Lula y el gobierno de Dilma Rousseff, Brasil ha logrado recomponerse de la crisis económica de 1999, crisis del Plano Real, todavía en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, y ha posibilitado un salto hacia adelante a partir de ciertos elementos internacionales, pero también a partir de un manejo macroeconómico prudente, pero original. Recordemos que una de las piezas más interesantes de ese periodo es el Programa de Aceleramiento del Crecimiento, el PAC, PAC 1 y PAC 2, que es un conjunto de inversiones públicas especialmente agregadas y no materia y objeto de discusión, ¿cierto? Eso generó una serie de
inversiones en infraestructura e inversiones de diverso tipo. También apalancaron la banca pública de inversiones. El BNDES se convierte en el principal banco de la región, y la banca pública nacional interna también genera otro tipo de dinámica respecto de las posibilidades de crédito, que antes estaba restringido a un determinado sector de la sociedad. Se amplía enormemente el crédito, se amplía enormemente también en dólares el salario mínimo, y se transforma Brasil en uno de los países más desiguales del planeta en el 2002, después de algunos países africanos, uno de los países más desiguales, y en términos relativos con una pobreza estructural, a un país con mayoritariamente de clase media, y en el cual 39 o 40 millones de personas pasan a incorporarse a ese sector social. Es decir, hay una transformación a partir de cierta reorganización presupuestaria, esto que señalaba de hacer ingresar a los sectores populares al presupuesto, a partir de las palancas que suponen las inversiones públicas, una transformación social de envergadura, y a partir de una serie de programas de asistencia y de transferencia de ingresos premiados mundialmente, una transformación de su estructura de clases sociales. Dilma Rousseff llega como candidata en 2010, llega como candidata a la presidencia, habiendo participado íntimamente en las transformaciones llevadas adelante por Lula. Había sido ministra de Minas y Energía, jefa de gabinete, y había presidido el Consejo Administrativo de Petrobras en esta transformación que realiza la compañía, transformación que la compañía realiza a partir del apoyo de la banca pública, banca de inversiones, el BNDES, y además de ciertas reorganizaciones de la propia empresa que van a ser claves para una corrección de ciertos manejos displicentes que había antes. Quiero decir, era una figura política comprometida con el Partido de los Trabajadores, con Lula, con el gobierno del Partido de los Trabajadores, siendo que ella no provenía originalmente de ese sector político, no había sido fundadora del Partido de los Trabajadores, sino que había estado vinculada con otras tradiciones políticas brasileñas, no solo la lucha armada, sino además el laborismo brasileño heredero de las tradiciones de Getúlio Vargas. Dilma Rousseff, entonces, cuando se convierte en la candidata a presidenta en el 2010, ingresa al mundo propiamente político, hay que decirlo también, primera presidenta mujer, al mundo masculino del poder político. Brasil es uno de los países que menos proporción de mujeres en política tiene, lo sigue siendo ahora, pese a las legislaciones favorables. Hoy en día no llega al 10% de la Cámara, la participación de las mujeres en la Cámara de Diputados. La figura de Dilma también es una ruptura simbólica con esas estructuras de hombres blancos de la élite. Y la impronta que le da Dilma Rousseff a su primer mandato del 2010 al 2014 le imprime también un tenor, vamos a decir, más moralista, en tanto Dilma desplaza a 7 ministros involucrados en diversos episodios confusos respecto del erario público, algunos, respecto de sus vidas privadas en general, en lo que es esta actitud bastante firme de la propia Dilma de
no transgredir con esas moralidades difusas de ciertos, incluso aliados políticos del Partido de los Trabajadores. Esta rigurosidad de Dilma Rousseff también se traslada a las relaciones que establece como Poder Ejecutivo con la sustentabilidad política en el Parlamento. Es decir, también Dilma tratará de avanzar en una moralización, ¿no?, de una clase política parlamentaria, y es sacando ciertas concesiones otorgadas por la alianza que había establecido el Partido de los Trabajadores con el PMDB, y eso va a ir generando un cierto desgaste de la figura de la propia Dilma al interior del propio Congreso Nacional. Un desgaste y una sed de revancha, para ponerlo en un lenguaje más periodístico, porque los medios ya noticiaban estas diferencias, estos humores contrarios a Dilma a partir del 2012-2013, como cierta hostilidad, muchas veces declarada, frente a una figura que quería encuadrar a determinados dirigentes políticos, incluso aliados. Las otras hostilidades que Dilma va a ir cosechando a partir del 2012, que no son las mismas que cosechó en su momento Lula, y además Lula pudo haber sobrepasado esa situación inicialmente adversa y construyó, ¿no?, su legitimación a partir de este carácter más de ser un garante de un pacto social más amplio. Dilma, sin este perfil, Dilma cosecha otras hostilidades que tienen que ver con la banca privada. A partir del 2012, su ministro de Economía, Guido Mantega, intentó bajar drásticamente las tasas de interés a partir de una referencia del Banco de Brasil y de la Caixa Económica Federal, los dos bancos públicos. Trató de hacer descender esa tasa de referencia de interés y generó una rigidez con la banca privada. La banca privada en Brasil es una de las más monopolizadas, prácticamente 4 bancos los que controlan la cartera de clientes ampliada, y también tiene una diferencia con las empresas de energía eléctrica, y empieza a tener hostilidades y a ganarse hostilidades en otros sectores económicos. Con lo cual, el segundo mandato de Dilma Rousseff, la campaña fue en el 2014, empieza a gobernar su segundo mandato en el 2015, ya encuentra una presidenta con un escenario político bastante adverso, y la significación de lo que ella había supuesto como mujer en el gobierno, como mujer desarrollista, porque ella se adscribía a esa tradición política nacional desarrollista, no de izquierda propiamente, como el caso de Lula. Esa situación, entonces, rápidamente Dilma es deconstruida en su legitimidad por estas hostilidades sectoriales y políticas, pero también con una inmensa campaña mediática favorable a deconstruir esa autoridad, que ya en el inicio del segundo mandato es bastante débil. Esto me lleva, de alguna forma, a un segundo punto que tiene que ver con cómo ingresa la cuestión de la corrupción en la agenda política del país en general, pero del proceso político a partir del 2012, 2013, y con más fuerza a partir del 2014, que es cuando comienzan las investigaciones de Petrobras, la famosa investigación de Lavallato, que va a ser determinante
respecto de la sustentabilidad política de Dilma Rousseff. Si a ese clima de cierta debilidad política de la reelección, recordemos que la elección del 2014 va a ser muy, muy disputada, en el sentido que el balotaje arroja números muy cercanos, si bien son millones de votos, en términos de porcentajes son muy cercanos. Por primera vez en la historia de los balotajes brasileños contemporáneos se da esta cercanía. La elección del 2014 fue en ese sentido bastante singular. Recordemos que Aécio Neves, candidato del Partido de la Socialdemocracia Brasilera, el partido de Fernando Henrique Cardoso, el partido de Gerardo Alckmin, de João Doria, de José Serra, el histórico partido fundado por Fernando Henrique Cardoso a finales de los años 80, ese partido no estaba ingresando en la segunda vuelta, y se produce la muerte de Eduardo Campos, que era un candidato del Partido Socialista Brasilero, es reemplazado por Marina Silva, y luego por esas cosas, las presiones de las encuestas y los números, termina llegando a Aécio en un mano a mano con Dilma en la segunda vuelta del 2014. Es decir, fue una elección con elementos atípicos para cualquier analista, no solo por la muerte extraña de un candidato, Eduardo Campos, en agosto del 2014, sino además por el notorio giro que supuestamente tomaron los humores ciudadanos de dejar de seguir a Marina Silva, antigua ministra de Lula, y pasar a seguir a Aécio Neves, en aquel momento gobernador de Minas Gerais. A partir entonces del 2014 se inicia una investigación judicial concentrada en la empresa Petrobras. Recordemos que la empresa Petrobras es la principal empresa de América Latina, que con las transformaciones realizadas durante los gobiernos de Lula y el primer mandato de Dilma, logró posicionarse como un actor clave, no solo por las reservas del presal, los campos de petróleo en las profundidades del mar, sino además por diferentes avances tecnológicos que la propia empresa logró consolidar. Es una de las empresas que no requería de instrumentales tecnológicos extranjeros para realizar esas exploraciones. A partir del 2014, pero sobre todo a partir del 2015, empieza con fuerza a tomar fuerza esta investigación dirigida, habilitada, digamos, por el juez Sergio Moro, a quien se le entrega, juez del orden federal, se le entrega la exclusividad de las investigaciones y la exclusividad de que solo se dedique a la cuestión de la investigación acerca de Petrobras, de la causa Lavallato, como se conoce. Y este juez Sergio Moro comienza, un poco por esta facultad que se le otorga de solo concentrarse en esta investigación, comienza a realizar una rapidísima búsqueda de los diversos elementos ramificados de los hechos de corrupción vinculados con la empresa. Es decir, empieza haciendo una relación entre lavadores de dinero, coimas,
directores de Petrobras y empresas de la construcción, y se termina ramificando en diferentes aspectos de la propia vida nacional brasilera, en la principal causa histórica, causa judicial histórica, con consecuencias que todavía no han concluido. Pero lo que instala a partir del 2014, sobre todo en el 2015, una vez finalizada la campaña y siendo electa por muy poco Dilma Rousseff, lo que instala es una nueva forma de modular o metabolizar los diferentes momentos judiciales de un país. A partir del 2014-2015 hay una publicitación de los actos judiciales, no solo los de Sergio Moro, los de otros jueces también, pero sobre todo los de Sergio Moro, según el propio Moro, habiendo sido formado en los casos de Manipulite italiano, un aspecto necesario de esa sinergia de limpieza ciudadana eran los medios, la visualización, la condena también en ese plano público, no solo el estricto ámbito judicial. Hay una transformación entonces de, algunos autores hablan de lawfare o de judicialización especial o específica del siglo XXI, un tipo de justicia, un tipo de persecución, un tipo de compulsión para las declaraciones, cambio drástico en lo que es el procedimiento penal. Muchas veces, sobre todo en el caso del juez Moro, sin los debidos atributos dispuestos así por los códigos, tanto de códigos de proceso penal como las formas curiosas de establecer la relación entre la pena, los arrepentidos, ¿no? Y esta figura de la cual el juez Moro hizo abuso, como lo consta los comentarios de jurisprudencia internacional, que son las declaraciones premiadas. Este cambio entonces, a partir de una investigación vinculada con Petrobras, cambia un poco la agenda política. A partir del 2015 se transforma casi en un minuto a minuto de lo que está ocurriendo con el caso Lava Jato, con el caso del escándalo de Petrobras. Y al mismo tiempo, como segundo elemento al mismo tiempo, se instala la cuestión de la necesidad de la purificación política, para lo cual se da curso al trámite de juicio político. Hacia finales del 2015, pero como amenaza todo el año, está presente si se acepta o no, si el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, que había sido elegido en el verano del 2015, presiona, chantajea, no se me ocurre otra palabra, en aceptar o no el pedido de juicio político, precisamente por este clima y esta atmósfera de necesidad de purificar, ¿no es cierto?, sobre todo la primera magistratura como ejemplo. Nada más curioso que quien habilitaba para una purificación de la política a partir del juicio político era justamente Eduardo Cunha, que era uno de los más viscosos representantes políticos, en tanto había estado ya investigado en diversas causas desde los años 80 en adelante, diversas causas de corrupción. Pero el clima en general es entonces
de necesidad de moralización sobre la política, y esto se transforma en algo indistinto, pero se dirige con fuerza hacia la presidencia y hacia la figura de la presidenta. En el marco de esto, hay que entender también un deterioro económico que viene del rebote de la crisis del 2008. En Brasil, a partir del 2011, hay un freno a ese crecimiento que se mostraba en los años previos, que coinciden con los años de gobierno de Lula. Y en el 2014, finales del 2014 para el 2015, hay un rebote inflacionario también, y comienza el gobierno de Dilma, el segundo mandato, con un desplazamiento de su ministro de Economía, Guido Mantega, y el reemplazo por un gabinete económico de corte más ortodoxo, a un empleado de Bradesco, Joaquín Levy, que intenta de alguna manera reconducir el ánimo y los humores del mercado frente a una situación de cierta inestabilidad política. El humor de los mercados y la buena sintonía de Dilma con los sectores privados, que ya había sido bastante friccionada en su primer mandato, por lo que comenté recién, de pelearse con algunos sectores económicos, incluso con la banca, con algunas centrales empresariales. En el 2015 va a ser imposible revertir esto en la medida que también el propio Congreso, como forma de chantaje, va a aprobarle leyes que amplían de alguna forma los presupuestos para determinadas concesiones del Estado, sin controlar la verdadera ubicación de dónde saldrían esos financiamientos, lo que se conoció por aquellos tiempos como las pautas bomba desde el punto de vista presupuestario, y comienza así el 2015, termina el 2015, pero comenzaría así el 2016, 2017 y este año también, con unos déficits fiscales enormes. A partir de allí se trastocan completamente las cuentas públicas brasileñas. El impeachment a Dilma Rousseff entonces es aceptado en finales del 2015, tramita durante el 2016 y termina siendo sacada de su cargo en agosto del 2016, generando una circunstancia muy, muy particular, porque la presidencia es ocupada por Michel Temer, quien está investigado en la causa, la mega causa Lavallato, y además una personalidad muy, muy singular, en tanto viene siendo un político profesional, sin ninguna relación con alguna forma de gestión pública, ¿no? Fue elegido en su momento, en los años 90, diputado por el distrito de San Pablo, y a partir de allí, varios mandatos, logró colocarse en un lugar referencial de esa clase política de Brasilia, que siempre está acomodándose y dando sustentabilidad política. Michel Temer entonces es un político sin votos, si se quiere, pero además de eso, un político investigado judicialmente, pero además de eso, siendo parte de la alianza gubernamental, traiciona a Dilma Rousseff y se coloca como presidente, y la primera medida que hace es cambiar el gabinete, colocando una orientación política muy distinta a partir de agosto del 2016, que es un poco la orientación que tendrá hasta este momento el gobierno brasilero, una orientación que uno puede ver con claridad,
en tanto ha sido una reversión muy llamativa de buena parte de los logros obtenidos por los gobiernos de Lula y de Dilma. El gobierno de Michel Temer es un gobierno muy diferente, pese a que él entonces surge de la misma alianza, él es muy diferente. Revirtió la legislación de la explotación de los hidrocarburos, revirtió la legislación de las jubilaciones, reorganizó los distintos ministerios, disminuyendo su número, quitando prioridades a políticas públicas afirmativas para los negros o para las minorías sexuales, dejó de incentivar la participación política, más de 12 conferencias nacionales de diversos ámbitos que se habían dado durante los gobiernos de Lula y Dilma, promovió otro tipo de políticas públicas internacionales relativas a UNASUR, a BRICS, cayeron esos vínculos o el énfasis que le daba la diplomacia brasilera en aquellos gobiernos. Temer revirtió, sobre todo a partir de colocar como canciller a José Serra, una figura clave del partido opositor al de Lula, uno de los candidatos precisamente a la presidencia del PSDB, fue puesto como canciller. Y no solo esta reversión de 180 grados en términos de materia de política exterior, sino además una reversión también en materia de prioridades internas. Hoy la situación brasilera en términos presupuestarios es muy compleja porque esos déficits fiscales no se revirtieron por precisamente mantener algunas variables económicas que impidieron la recuperación, por no reorganizar formas de pactos económicos sociales que son necesarios para poder llevar adelante una determinada política en un país con tantas diferencias. Quisiera mencionar también que el gobierno de Michel Temer abrió un capítulo muy confuso para cualquier régimen democrático, que es cierta presencia y protagonismo militar en la vida nacional, en tanto no solo decretó hace unos meses la intervención militar en el ámbito de la seguridad pública del Estado de Río de Janeiro, sino que además viene promoviendo, de alguna forma, o no censurando, le compete hacerlo, y no lo hace, no censurando alguna forma de participación de militares en ejercicio o retirados en los comentarios democráticos. Como último punto, entonces, como para reorganizar un poco esta reflexión acerca de la circunstancia contemporánea en la que se encuentra Brasil, quisiera puntualizar lo que tiene que ver con los elementos que quedan de aquellos gobiernos de Lula y de Dilma, y la memoria que eventualmente uno puede apelar, o si se quiere, en otras palabras, cuál fue la profundidad de aquellas transformaciones, si es que todavía siguen siendo gravitantes. Como se sabrá, habrá elecciones en octubre de este año y todavía las candidaturas están muy sin definir, tanto el principal candidato, el más mejor estimado por la opinión pública, que es Lula, está preso precisamente
en el marco de esta mega causa judicial vinculada con Petrobras, siendo que, como bien señalé, el caso de Lula está demasiado alejado con el corazón investigativo original de aquella investigación, además de la falta de pruebas, además de un proceso judicial viciado por falta de isonomía, falta de principio de inocencia, por la arbitrariedad de algunas formas de conducción del testimonio, de arrepentidos, falta de pruebas materiales. Varios motivos hacen que el juicio a Lula, ya condenado en 2 instancias, sea declarado nulo. No siéndolo, todavía hay una circunstancia bastante extraña, tanto no ha perdido Lula sus derechos políticos, pero está en prisión, genera un ruido democrático que seguramente terminará de resolverse en octubre con otro candidato, porque pareciera muy difícil que hubiera una reversión de esa circunstancia en pocos meses, siendo que la propia Corte Suprema de Justicia le ha negado no solo el habeas corpus por su libertad, para esperar en libertad su sentencia, sino que además la Corte Suprema también ha negado la tramitación de las acciones más genéricas de constitucionalidad respecto de esperar en segunda instancia el trámite final de la segunda instancia en adelante en libertad. Quisiera entonces puntualizar que las candidaturas en juego, habría un grupo de candidatos de izquierda, centro-izquierda, desde Manuela Dávila del Partido Comunista de Brasil, a Guillermo Boulos del Partido de la Solidaridad y la Libertad, y Ciro Gómez del Partido Democrático Trabalhista, el viejo partido de Dilma Rousseff, el partido de Leonel Brizola, de Darcy Ribeiro, y del otro lado, de la derecha o la centro-derecha, las candidaturas de Gerardo Alckmin, el gobernador de San Pablo, del Partido Social-Democracia Brasilera, de Jair Bolsonaro, que quizás no prospere tanto, pero genera realmente una serie de resonancias muy preocupantes. Jair Bolsonaro es un capitán retirado del ejército, hace 25 años que está en el Parlamento, y representa a los sectores más ligados con las soluciones violentas, los problemas de seguridad, además de justificar una serie de actos sanguinarios ocurridos durante la dictadura militar. Es también quien suscita una serie de adhesiones en sectores, vamos a decir, supuestamente afectados por las políticas de memoria, verdad y justicia llevadas adelante precisamente por Dilma Rousseff. Y el último candidato de este sector de derecha o centro-derecha sería el actual presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del Partido Demócratas, pero habrá que esperar cómo evoluciona los sustentos que él puede conseguir como miembro de un partido que siempre dispuso una alianza con el Partido de la Socialdemocracia Brasilera, pero que ha declarado que esta vez no irán juntos. Estos escenarios, de cualquier forma, sean los candidatos que sean, estos escenarios presidenciales, estos presidenciables, están, por supuesto, hacen campaña y están tratando de instalar sus propias perspectivas políticas, pero lo hacen en el marco de un retroceso democrático originado por este impeachment, por una agenda política que da cuenta de este retroceso democrático,
modificada por el proceso de esta judicialización de los lenguajes y la necesidad de moralizar la sociedad, por las diferentes circunstancias económicas muy negativas que tiene Brasil. Hay estados, 14 estados de los 27 que tienen problemas serios para pagar sus sueldos. Hay déficits públicos muy altos. Brasil, el año que pasa, quizás este sea menos, pero los 2 últimos años han batido récord respecto del déficit público. Es decir, hay un escenario simbólico, político, económico, y agregaría también cierta fascistización cultural, en tanto se dan ejemplos. En 2017 ha tenido varios ejemplos de impugnaciones violentas, acciones. Este año se supo la muerte de la concejal en Río de Janeiro, pero además de los disparos en la caravana de Lula antes que fuera preso. Hay una impugnación al otro, puesto así, que también genera alguna forma de pautas culturales muy, muy opuestas a lo que un régimen democrático debería imprimir. Un panorama entonces cultural, económico y institucional muy complejo, y que las candidaturas políticas en un escenario fragmentado, donde la autoridad, descartando que Lula muy difícilmente sea candidato, pueda ser presidente, por lo tanto, esta autoridad política está dispersa. La situación en general para la consolidación de la institucionalidad y de un Estado, y de las referencias que ese Estado pueda realizar en términos de políticas públicas, son bastante menos favorables que en otros momentos del país. Por el momento dejaría aquí y quedo a disposición de cualquier consulta que se quiera hacer. Bueno, damos la posibilidad entonces de que nos acerquen las consultas. Seguramente va a demorar un poquito hasta que llegue alguna pregunta. Si algún estudiante tiene alguna inquietud respecto a los puntos expuestos por el profesor. Así que si quieren, bueno, lo que les pedimos es que traten de ser concisas, y bueno, vamos a tratar de ir englobando las preguntas, así el profesor puede responderlas. No sé si quieres acotar algo. Mientras tanto. Sí, quisiera agregar que esta falta de autoridad política, que en términos estructurales pasa a tener Brasil, también impacta sobre las relaciones que Brasil establece con otros estados. No se sabe qué va a pasar de Brasil en los BRICS, no se sabe qué va a pasar de Brasil en el UNASUR, en el Mercosur, en los distintos foros en los cuales Brasil ha sido en los últimos 15 años un activo partícipe y un activo y organizador partícipe de las agendas de esos foros. Al no tener un principio o estar muy desequilibrados sus principios de autoridad, no tener esas referencias, cualquier formulación hacia afuera también se vuelve muy compleja. En ese sentido,
quisiera solo advertir que a veces las desestructuraciones políticas pueden llevar las cosas a estos parámetros de los cuales cuesta mucho volver a reorganizar. De allí la significación de los gobiernos, sobre todo de Lula, que logró componer una autoridad política y logró realizar una serie de medidas en un determinado sentido. Hoy Lula se encuentra en prisión y no es solo eso, sino que además se encuentra desquiciado, para usar un término que quizás no es muy politológico, se encuentra desquiciado de estas referencias político de legitimación. Acá te traslado una consulta que en realidad está en sintonía con lo que justamente estaba comentando recién el profesor. Lucila nos hace llegar una consulta y es: ¿qué impacto tiene el cambio de gobierno en Brasil en la inserción mundial del Mercosur? Y bueno, un poco en la línea, podríamos agregar también de la UNASUR, ¿no? Como venías comentando. Sí. Pasa que en un país como Brasil, que, insisto, en el momento en que Lula logra potenciar varios aspectos de la realidad económica brasilera, llega a ser la sexta economía del mundo. Ahora retrocedió varios indicadores internos también. Eso significaba poder generar condiciones para negociar con determinados bloques, por ejemplo con la Unión Europea, como Mercosur, o como insistió después de la salida de Dilma de la presidencia, en soledad y sin consulta del Mercosur, lo cual estaría transgrediendo un poco los reglamentos del Mercosur. Pero bueno, esa capacidad de negociación, con la Unión Europea, esa capacidad de negociación la fue perdiendo en todos estos 2, 3, 4 últimos años, y hoy en día no es lo mismo cuando reciben los negociadores a la República Federativa de Brasil que hace un tiempo, ¿no? Bueno, a ver si alguien más quiere hacer llegar su consulta. Yo tengo una consulta en realidad que lo hemos hablado en algún momento, pero me gustaría que el profesor, aprovechando acá que lo tenemos presente, que si podía agregar alguna línea más sobre lo que fue el proceso del impeachment, en realidad, porque bueno, hay todo un debate acerca si efectivamente se ha tratado de un golpe de Estado, de un golpe parlamentario. Bueno, ha habido muchas formas de conceptualizar, ¿no es cierto?, este proceso, pero en general creo que hay una idea de que de mínima estamos ante un proceso, o estuvimos frente a un proceso no del todo claro, de mínima viciado, y eso nos estaría dando la pauta, ¿no? Algunos elementos mencionaste, pero me gustaría, si respecto a este concepto de golpe de Estado, golpe parlamentario, ¿te parece que es correcto? ¿Te parece que es excesivo? ¿O de qué forma lo conceptualizarías? Sí, la cuestión del juicio político como instrumento cada vez viene siendo observado con más detalle por los politólogos, porque, por supuesto, dada la naturaleza del juicio político, recordemos, suele estar entre las formas de remoción del presidente, en los presidencialismos, suele combinar lo que es estrictamente una naturaleza jurídica, es decir, tiene que pautarse por un debido proceso y siguiendo tipificaciones de conducta, como lo es el sistema jurídico, y tiene una naturaleza política, en tanto que los que realizan esa evaluación son políticos, son representantes políticos. Entonces el juicio político tiene esta doble cualidad de tener que adecuarse
en su forma y ser resuelto por políticos y no por magistrados. En el marco de eso no se puede hacer cualquier cosa. Y eso es lo que se hizo en el caso de Dilma. Digo que cualquier cosa, por supuesto, para que avanzara la destitución tuvo que haberse presentado un pedido de juicio político. Tanto los gobiernos de Lula como los gobiernos del primer mandato de Dilma, como los gobiernos de Fernando Enrique Cardoso, que vino a reemplazar al mandato inconcluso de Fernando Collor de Mello, que se fue precisamente por juicio político, ¿no? Pero también se le presentaron pedidos de juicio político a Juscelino Kubitschek, a Getúlio Vargas. Es decir, Brasil tiene una extraña historia de utilizar al juicio político como un instrumento de censura a la acción gubernamental. Una extraña historia que en un caso en particular terminó yendo a fondo, el caso de Collor de Mello, pero recordemos que Getúlio Vargas se suicida en 1954 bajo la presión parlamentaria. No llegó a prosperar el juicio político, pero bajo la presión parlamentaria que recibía en esos años. El juicio político a Dilma se acepta en diciembre del 2015, lo acepta Eduardo Cunha, que recordemos era del mismo partido que Michel Temer, que era el vicepresidente, y se presenta bajo 6 acusaciones diferentes que justificarían la separación del cargo por inconducta de la presidenta. De esas 6 justificaciones, entre que se inicia el trámite de juicio político hasta el 31 de agosto, que es el último día, de esas 6 acusaciones solo fueron quedando 2 que tenían cierto rigor, ¿no? Y justificación. Recordemos que el trámite que fue aceptado lo presentaron 3 juristas, uno de los cuales, Miguel Reale, había sido ministro de Justicia de Fernando Enrique Cardoso. Es decir, hay una intencionalidad también de los actores políticos en usar al instrumento, pero aún aceptando la coherencia de la formulación, que insisto, no la tenía porque 4 de sus elementos justificatorios fueron desestimados por inconsistentes. De esos 2 que quedan, uno es un trámite habitual en cualquier administración, que es cubrir con dinero del Tesoro anticipaciones que hace la banca pública, cosa que hizo Michel Temer más todavía al año siguiente, ¿no? Las famosas bicicleteadas fiscales eventualmente, y eso, digamos, no puede ser estimado como delito en tanto le compete como función política al Poder Ejecutivo, pero tampoco era el área que le correspondía a Dilma Rousseff resolver, ¿no? Lo resuelven áreas técnicas de otras instancias. Es decir, la impugnación del mandato no puede quedar restringida, ¿no es cierto?, a competencias que no le corresponden a la figura. Bueno, como eso también vale para el otro caso, es decir, la tramitación del expediente, ¿no?, fue empujada todo el tiempo por, como decían los propios abogados patrocinantes de ese pedido, por el conjunto de la obra, ¿no? Las justificaciones de los diputados y después de los senadores siempre fueron en torno a que
bueno, el gobierno de Dilma es un gobierno corrupto y por lo tanto hay que sacarlo. Pero uno no puede forzar, ¿no es cierto?, en un juicio político tiene que remitirse a comprobar o no lo que es presentado como denuncia. Y las pruebas que se presentaron no fueron sustantivas, ¿no? Ni siquiera los testimonios que se presentaron fueron sustantivos, fueron contradictorios entre sí, no habiendo tantas pruebas materiales. Por lo tanto, fue un juicio político completamente desnaturalizado en sus dos componentes, no siguió el debido proceso, no hubo todo tipo de arbitrariedades de procedimiento, ¿no? La defensa tuvo un papel muy menor, ¿no? Así que quedará como un caso, ¿no?, muy, muy extraño y un caso emblemáticamente distorsivo del instrumento. No es para nada lo mismo de lo que pasó con Collor de Mello, cuyo juicio político fue precedido por una investigación judicial ordinaria, donde también hubo una condena. Es decir, primero se comprobó en la justicia que hubo un delito y después se inició eventualmente el periodo de juicio político. Acá no hubo delito y tampoco hubo una investigación previa. Estoy tratando de resumir algunas preguntas acá, no sé si está dentro de tus posibilidades de responder porque me parece que ya está en el terreno de lo económico, pero Fernando nos pregunta cuál sería la diferencia entre el sistema financiero de Brasil y Argentina. Él se refiere a los bancos que controlan la banca privada, bueno, si son predominantemente de capitales nacionales o extranjeros. No, se da la curiosidad que el Banco Santander, hay 4 bancos importantes. Cuando digo 4 bancos importantes, 4 bancos que monopolizan, ¿no?, las transacciones financieras en Brasil. Sacando la banca pública, Banco do Brasil y Caixa Econômica Federal, el Banco Itaú, Banco Safra, el Bradesco y el principal banco es el Banco Santander, respondiendo a Fernando, ¿no es cierto? El Banco Santander en Brasil obtuvo sus mayores ganancias durante el 2017, siendo que Brasil atraviesa una crisis económica, ¿no? ¿Qué grado, ¿no?, abusivo de tasas de interés estará cobrando la banca privada, donde en un país con una recesión económica o recuperándose de una recesión económica, es en ese país donde un banco privado hace sus mayores lucros y ganancias? Entonces, ahí no solo ver lo concentrado de los bancos, sino que además ver y la falta de regulación estatal, por un elemento que consideré en el argumento, que es que Dilma tiene roces con la banca privada, y por eso mismo también trata de ganarse nuevamente las simpatías colocando a Joaquín Levy, alguien que venía del Banco Bradesco, cosa que no logra. Y bueno, la situación actual es de completo monopolio de algunos bancos, ¿no?, en general. Y un detalle, para que se entienda lo contradictorio: hay 62 millones de cuentas bancarias que tienen problemas, ¿no? O sea, por ahí a veces son las mismas personas. Digo, problemas de morosidad. Las circunstancias del crédito son muy, muy, muy extrañas en Brasil. Y más extrañas que en este contexto de morosidad enorme, cruzada muchas veces, además es Brasil el lugar donde más ganancias realizan. Entonces, es para entender lo desquiciado, vuelvo a asumir ese término, de la realidad brasilera. Acá me llegó no sé si será la última pregunta, si hay alguna más, mientras que el profesor va a responder la pregunta de Nicolás, les pido que nos la hagan llegar, así podemos hacer el cierre de la presentación.
a ver si interpreté bien, si no la leemos textual. Él se refiere, bueno, a las rupturas del gobierno, en realidad de Dilma respecto al de Lula, y en cuanto a lo que tiene que ver con las alianzas con los diferentes sectores sociales, que era un elemento distintivo del gobierno de Lula. Él pregunta algo así como si era esperable que algo así o ello pudiera obstaculizar el gobierno, o si se trató de un cambio estructural que el PT decidió encarar. La diferencia... A ver si no lo vamos a leer textual. Dice... En la charla, bueno, usted describe algunas rupturas que imprime Dilma, principalmente en cuanto a las alianzas con distintos sectores sociales, que fueron distintivos del gobierno de Lula. ¿Era impredecible que luego pudiera obstaculizar el gobierno o era un cambio estructural que el PT decidió encarar teniendo en cuenta lo duro que podría ser? Me refiero a si se trataron de rever las alianzas estratégicas reforzando otros. Bueno, ahí... Es interesante esta consideración, digo porque no lo quiero resumir a estos términos, pero de alguna forma el matrimonio entre el Partido de los Trabajadores y el PMDB fue un matrimonio que termina muy mal, ¿no es cierto? Termina de la forma que termina, y no se tiene que hacer la pregunta, bueno, ¿había manera de sobrellevar la vida política sin este matrimonio, sin el matrimonio con personas con los prontuarios como los de Cunha? Bueno, uno podría decir que Dilma, que no viene de estas formas más agregativas como la de Lula, de hacer política, propias quizás también del mundo sindical, sino que viene de otra formación política, quiso imprimir también su carácter a la gestión cuando empieza en el 2010, cuando sigue en el 2014 y en el medio, sobre todo el quiebre empieza a darse en el medio, en este revanchismo que van tomando algunos políticos del propio PMDB, por ejemplo Cunha, que es separado de algunos cargos de gestión, o aliados a Cunha son separados, y genera también un cortocircuito con ese bloque político. No pareciera ser una decisión política orgánica del partido el renovar antes que seamos fagocitados por el monstruo, para usar una imagen gráfica, ¿no? Fagocitados antes por el PMDB. No pareciera ser ese una opción política táctica, sino más bien una circunstancia particular del momento y por ciertas correlaciones. Sin embargo, insisto con esto, no quedó muy firme, pero hay un intento de Dilma de generar una propia moralización de los elementos políticos. Quizás esto haya sido más el propio carácter que Dilma le quiso imprimir que una decisión partidaria, donde hay que recordar que el Partido de los Trabajadores vino perdiendo su riquísima tradición deliberativa y los encuentros partidarios se hicieron cada vez más esporádicos durante los años de gestión de Lula. Quizás con mayor frecuencia estas cosas podrían haber sido advertidas y modificadas eventualmente. Yo puedo agregar una última consulta, perdón. Recién te referías a los candidatos, digamos, que hoy por hoy están en la mesa, que pueden ser los posibles futuros presidentes de Brasil. Y yo me preguntaba, teniendo en cuenta que es muy, muy posible o muy poco probable que Lula se pueda llegar a presentar, ¿cuál es la visión, si conocés, si sabés, de cada uno de ellos o de los que tienen más chance de llegar a la presidencia respecto a la región? Me refiero a qué visión tienen sobre la política exterior, del lugar que tiene Brasil
en la región, en el mundo, como un jugador global, si se quiere, y quizás más particularmente sobre el Mercosur, ¿no? Quizás tomando por ahí los dos candidatos, si querés, que tienen más chance, por supuesto sacando Lula, ¿no? Que ya sabemos cuál es su visión. Claro. Descartando a Lula, digamos que está entonces, por un lado, Ciro Gómez, ¿no? De centro izquierda, y por el otro lado, el representante del PCdoB, Geraldo Alckmin, el actual gobernador del estado de San Pablo. En ese sentido, porque solo para, organizar la respuesta, pero Brasil desde el 94 en adelante tuvo una competencia política bastante clara. De un lado el Partido de los Trabajadores y del otro lado el Partido de la Socialdemocracia Brasilera, ¿no? Ahora, en estas circunstancias, sin Lula y con este Ciro Gómez, que no es del Partido de los Trabajadores, ¿no? Habría como un reemplazo, ¿no? Cualitativo, no tanto formal de la competencia, pero sí cualitativo. Y hay que decirlo, Ciro Gómez es fundador del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, ¿sí? Y pasó por 7 partidos antes de llegar a este en el que está ahora, ¿no? Es decir, tiene una propuesta que en el conjunto de sus, ¿no? Referencias son bastante más eclécticas, ¿no? Lo cual es bueno desde un punto de vista electoral, pero quizás no sea tan claro, incluso si uno quiere descifrar cuál sería su posición hoy respecto a la integración regional, ¿no? Porque ha estado en un partido como en otro, ¿no? Sin embargo, sus declaraciones van en un sentido de tener una política más soberana. Él ha dicho, nosotros vamos a ir para atrás en la legislación de Temer respecto de los recursos naturales, ¿no? Vamos a tratar de potenciar el multipolarismo, no siempre en el mismo esquema que había tenido el Partido de los Trabajadores, que era la alianza Sur-Sur o la alianza con los BRICS. Parece que Ciro Gómez es bastante más realista, ¿no? No se va a, a comprar ninguna nueva, ¿no? Originalidad en materia de integración de Brasil con respecto a otros bloques. En el caso del otro lado, el candidato de derecha, centro-derecha, Geraldo Alckmin, o quien sea de ese espacio, que o es Alckmin o es João Doria, el actual intendente de la ciudad de San Pablo, ahí ya está más claro que tiene una postura bien parecida a Michel Temer, al actual, es decir, de no caminar juntos con el Mercosur, salirse eventualmente de UNASUR, no participar de estos foros y ver cómo Brasil puede organizarse por fuera de una integración regional, ¿no? Cercana a la Argentina hoy. Más cercana a la posición argentina actual, sí. Bueno, acá llegó una última, no sé Sí, si sí. particularmente no termino de entender, no sé si la querés leer, habla de Netflix, a ver si... Bueno, habla de una serie en particular, yo no la conozco. Sí, un mecanismo de Netflix. Curiosamente, fue estrenada el viernes anterior a la semana en la cual la Corte Suprema tenía que decidir sobre el habeas corpus de Lula para que tramite en libertad sus impugnaciones judiciales que tiene por derecho, ¿no es cierto?, a ser ciudadano hasta que termine su juicio. Curiosamente se estrenó el viernes anterior porque hay que recordar que no solo Netflix, sino después vinieron los tweets de ciertos militares. Es decir, estuvo justo en un clima político contrario, enrarecido, contrario a que las decisiones del cuerpo colegiado de la Suprema Corte tuvieran que definir. Ahora, la serie en sí, ¿no?, más allá de las circunstancias de su estreno,
que puede ser aleatorio, puede estar programado hace mucho tiempo, estrenarlo en ese momento, la serie en sí tiene cierta malintención en la formulación, de cuando hace hablar a ciertos personajes, por ejemplo, al propio Lula o Dilma, que no están nombrados así, pero se sobreentiende que son ellos, cambia palabras que en realidad dicen otros, las pone en boca de Lula y de Dilma, lo cual habla de que hay una intención política, ¿no? Por modificar la veracidad que claramente no lo favorece. Que claramente no lo favorece, diría todo lo contrario. Bueno, perdón, la consulta la hizo llegar Ignacio, que para el resto de que nos están siguiendo era si creía que la serie, un mecanismo sería de Netflix, tuvo intención política. Bueno, vamos a ver, yo no sabía, no tengo Netflix, entonces Está en la por primera eso. temporada. Ah, perfecto, bueno, les agradecemos muchísimo a todos y a todas por haber seguido la presentación del profesor Amílcar Salas Oroño. Le agradecemos muy especialmente al profesor porque creo que una temática que es tan importante desde ya para Brasil, pero también para toda la región, nos ha esclarecido muchísimo sobre muchísimos temas. Por supuesto, podríamos seguir hablando sobre estas cuestiones, pero bueno, en principio creo que ha dejado también planteado varios interrogantes. Vamos a ver qué pasa de aquí a octubre. Hay muchas expectativas. En un minuto hablaste justamente del minuto a minuto, y me parece que bueno, un poco como tantos capítulos de la historia latinoamericana reciente, eso es lo que estamos transitando, ¿no? El minuto a minuto en varias situaciones en la región, así que bueno, vamos a estar muy atentos. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por seguir entonces esta presentación.